Y antes de comenzar con nuestra siguiente conferencia, les indicamos a todas nuestras personas, a todas las personas que nos acompañan, que seguramente vamos a tener algún problema en el video de nuestro siguiente invitado, pero es por el tema de privilegiar la conferencia, así que la podemos escuchar perfectamente. Y una buena noticia, en el momento estamos conectados a esta transmisión del Día Mundial de la Meteorología, 1.900 personas. Muchísimas gracias a todas esas personas interesadas en la metrología legal, científica, industrial. Y ahora sí, desde el Instituto Nacional de Calidad del Perú, INACAL, tenemos el agrado de contar con la presencia del ingeniero José Dajes, director de metrología de dicha entidad, y quien nos hablará de los desafíos en la implementación del Sistema Internacional de Unidades en el Perú. Ingeniero Dajes, muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación del Instituto Nacional de Metrología para abordar este tema que resulta tan apasionante. En el Perú, este sistema internacional van a ver que tiene ya larga data, pero que también nos gustaría compartir entonces las experiencias que hemos tenido en su implantación. Primero presentar a mi instituto. INACAL es un instituto de reciente creación, se llama Instituto Nacional de Calidad. Somos el ente ejecutor y máxima autoridad normativa en el Sistema Nacional de Calidad y tenemos siempre en mente el cumplimiento de la Política Nacional para la Calidad, con miras al desarrollo de la competitividad de las actividades económicas y protección del consumidor. INACAL en realidad reúne a lo que en otros países podrían ser 3 o si no 4 instituciones. El ente normativo está dentro de INACAL, el organismo de acreditación también, y el Instituto Nacional de Metrología, que también entonces conforman todo lo que se conoce como la infraestructura de la calidad. Una cuarta dirección que tiene que ver justamente con buscar que articular o establecer programas conjuntos de estas 3 direcciones que gozan de autonomía, pero que en realidad se trata de buscar que compartir trabajos de soluciones integrales en un sector identificado. Eso es tarea entonces de nuestra Dirección de Desarrollo Estratégico. La metrología también entonces no solo se encarga de los aspectos de metrología científico-industrial, sino también la metrología legal, que sería algo así como una cuarta institución que en otros países así se... Todo esto en una sola administración, en una sola institución que es INACAL. Cuando hablamos entonces ahora de la adopción del sistema internacional en el Perú, de pronto creo que para un mejor orden he planteado este contenido. Hay que hablar un poco de historia, porque si no nos olvidamos, si no nos tenemos presente, mejor dicho, en realidad todo lo que ha ocurrido en lo largo de la implantación, desde el sistema métrico decimal hasta el sistema internacional, podríamos caer nuevamente en errores que no van a ser de mucho agrado. Vamos a buscar entonces que tener éxito si siempre tomamos en cuenta los logros o desafíos o experiencias pasadas. Vamos a ver también que hay unidades, pese a que el sistema internacional tiene unidades propias, y en nuestro país hemos tenido medidas también de uso arraigado, como también hay algunas particularidades en algunos sectores, como el combustible o la misma aviación. Y por último, si el tiempo nos permite, también hablaremos algo de lo que se viene en cuanto a las nuevas definiciones del sistema internacional. Estamos entonces recordando que hablar de unidades de medida es hablar pues desde la aparición del hombre, desde la prehistoria. En realidad tiene de pronto mayor éxito cuando estamos hablando de la edad antigua o inicio de la Edad Media hasta nuestros días. Estamos hablando de una evolución en la que el hombre acude propiamente a su cuerpo a establecer unidades de medidas, como se conoce de los egipcios o conoce en realidad en los sistemas anglosajones. Estamos hablando del pie, estamos hablando del codo, estamos hablando de la yarda. Esto es lo que inicialmente el hombre acudió entonces a su cuerpo para establecer unidades de medida. El comercio ha sido una de las gravitantes razones para contar con un sistema de unidades de medida. Eso obligó entonces a buscar que acudir a una unidad que sea de pronto más uniforme, que sea una unidad convencional, una unidad aceptada por todos. Esos son los orígenes entonces del sistema métrico decimal. Acuérdense que estamos de un conglomerado de unidades de medida a tener un sistema unificado. La Revolución Francesa es la que nos marca toda esa etapa. Estamos hablando de la necesidad de tener un sistema único y para eso entonces ocurre ya la Convención del Metro. La Convención del Metro lo que hace es entonces buscar que los países cuenten con un sistema único internacional de medidas. Es así
que tenemos entonces luego ya el desarrollo del sistema internacional. O sea, aquí en la presentación, si se logra ver, hay unos años que son los hitos, pero por cuestiones de tiempo tendremos que de pronto seguir avanzando. Del sistema métrico decimal al sistema internacional, en el que eso también es historia, sobre todo para ver las experiencias que han pasado desde la implantación del sistema métrico decimal en la ley 1862 a de pronto establecer la necesidad de obligaciones o tablas de conversión para reconocer que había unidades que no podían seguir, pero que tendrían que ser convertidas. Hasta el año 1875, como le mencionaba la Convención del Metro, en el que el Perú es uno de los países firmantes, al igual que otros 17 países. En el Perú, año después, también se ve de que no solo era tener la ley, sino tener un sistema, ¿no es cierto? Tener a alguien que se haga cargo, una oficina central que gestione y que se encargue de abolir todas las unidades antiguas. Ya es, fíjense bien, en el año 60, 1960, es que la Conferencia General de Pesas y Medidas adopta el sistema internacional. En el Perú, 10 años después, sale una ley en la que se adopta ahora, ya no el sistema métrico decimal, sino se busca que reconocer al sistema internacional como el sistema legal de unidades de medida del Perú. Y fíjese aquí lo que quiero contar con la historia. 5 años es el plazo que se dio para su implantación, cosa que en realidad no ha sido concreto. Pero también se establecieron sanciones, pero que fíjense que yo vengo desde el año 85 trabajando en metrología y no he conocido una sanción, ya sea por mala escritura o por una unidad mal expresada. Todos se dieron cuenta de que no funcionaba. En el año 93, ya cambio de modelo económico, se crea otra institución conocida como Indecopi, que reemplazaba entonces al anterior, y se hace entonces, se recuerda que el sistema de unidades es obligatorio y que tiene como tarea solo la difusión y absolver consultas. Ya no más sanciones. Total, la ley antes lo prevía, pero no fue nunca impuesta una sanción. Entonces, esto como experiencia, si estamos buscando tener legislaciones para imponer sistemas, lamentablemente las sanciones pecuniarias, sobre todo, eso no funciona. Es más una labor de convencimiento, una labor de dar a conocer los beneficios de un sistema. Por último, INACAL aparece en el 2014, pero con las funciones que ya antes tenían los anteriores. Acá entonces la tarea es promover la implementación y el desarrollo también de ese sistema internacional que se conoce en el Perú como Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú, que tienen como desafío entonces a partir del año 2018 la implantación de las nuevas definiciones del sistema internacional. La legislación en el Perú, en realidad, además de tener una ley que adoptaba este sistema, felizmente ha tenido eco, ha buscado que sea implantada en todas las reglamentaciones internas, en la que se ha recogido también la obligación, y si no, la obligación de usar el sistema internacional. Es decir, que cuando hablamos de productos preenvasados, cuando hablamos de que la mayoría se produce o se comercializa de esa manera, ya hemos dejado un poco malo a granel, entonces fácilmente todos estos han sido ya obligados, de alguna manera, código de protección, esto es más reciente, y también se vuelve a reportar unidades de medida reconoce que hay normas sectoriales para suerte la necesidad de utilizar el sistema nacional. Sí. Claro que sí. Les rogamos a todos los asistentes al evento unos minuticos que tenemos ciertos problemas de audio con el ingeniero Dajes para poder retomar esta interesante charla sobre el Sistema Internacional de Unidades y su aplicación en Perú. Muchísimas gracias. ¿Y? Hola, hola. Sí, entonces en el ahí sí, les decía, si ya me están escuchando para poder continuar. Ahí. Perfecto. Vuestras interrupciones, espero que se haya podido terminar. Les contaba que ya todas las
sus reglamentos, también el uso del prácticamente el sistema internacional. Esperamos unos minutos que seguimos desde el máster ajustando el sonido del ingeniero José Dajes para continuar con esta importante intervención sobre la metrología del INACAL y cómo en el Perú se adopta el Sistema Internacional de Unidades. Muchísimas gracias. Sí. No tengo. No. Escucho. No he apagado la cámara. Yo estoy. A ver, espérate un ratito. A ver, espérate. Lo que pasa es que no logro ver la cámara. Estoy solo en el PowerPoint. Espérate. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Ahora sí. Gracias. Bueno, les decía que ya en el Perú, felizmente, toda la reglamentación ha incorporado el sistema internacional, sobre todo en productos envasados. Pero eso significa también que han se presentado algunos otros inconvenientes. Hay unidades de medida de uso arraigado. Eso quiere decir que así como teníamos unidades de origen anglosajón, también con la llegada de los españoles se trajeron una serie de unidades que varía dependiendo de la región de donde provenía. Tenemos entonces todavía que en algunas zonas de los Andes, sobre todo, se utiliza arroba o de pronto quintales, libras, o de pronto también hablar leguas o fanegas o fanegadas, como en otros casos. Esto todavía, felizmente, en menor grado, pero todavía es una realidad. Tenemos dos casos curiosos que de medida que se están utilizando. Para el caso del cuero, la comercialización del cuero es en metros cuadrados o en decímetros cuadrados, o en el caso de la madera, que es también en centímetros o en metros. Pero aquí todavía sí existe la unidad, el pie cuadrado, para el caso del cuero, como el pie cúbico y la pulgada, son unidades que todavía se siguen utilizando en el país. Lo curioso es que a nosotros se nos presentaron unas consultas para oficializar unidades de medida. Para el caso del cuero, el pie es una unidad que tiene como tabla de conversión 30,48 centímetros. Sin embargo, en la zona norte del Perú, en Trujillo precisamente, es la zona donde más se comercializa y se elaboran calzados.
Ahí entonces querían ya no un pie de 30,48, sino por facilidad solo querían un pie de 30 centímetros, para redondear, decían ellos. Entonces querían que se oficialice un pie trujillano, pero con igual derecho entonces aparecían los arequipeños, que también querían un pie arequipeño, y siendo un pie limeño, la zona de Caquetá, aquí una zona bastante comercial, que buscaban tener su propia unidad de medida. La respuesta, como ustedes entenderán, era que ya tenemos un sistema de unidades que no consiente la unidad como pie, sino como centímetros cuadrados que corresponden. Aquí le muestro yo que hay todavía unidades de medida que han tenido que ser utilizadas, pero con factores de conversión, en la que se han establecido justamente cuáles son estos valores para evitar confusiones. Estas tablas son oficiales, también se pueden encontrar en nuestro portal web. En el caso de combustibles sí hay un tema particular. Fíjense que para nosotros hablar de bebidas gasificadas, bebidas gaseosas, líquidas, agua, se comercializa en litros o metros cúbicos, a diferencia de los combustibles que hoy todavía vivimos con los galones o con los barriles. En realidad, convertir el último punto de la cadena resulta bastante fácil, sobre todo hablando de surtidores que son electrónicos. Basta un clic para cambiar entonces la unidad de medida de galones a litros. Sin embargo, eso no es suficiente con un clic, porque hay toda una cadena atrás de ellos. Desde el camión que los transporta, tendría que estar también en litros o metros cúbicos, el recipiente que los recibe, que es de repente un tanque cisterna, o con las plantas de venta también que le venden a través de contómetros. Y así sucesivamente toda esa cadena tendría que también ser cambiada a este sistema. En el Perú, entonces, en combustibles, todavía utilizamos unidades fuera del sistema internacional. Para las gasolinas en galones, para el GLP, el gas licuado, litros, y el gas natural vehicular, ¿no es cierto?, también en metros cúbicos. Estas son disposiciones que todavía, entonces, pese a tener un sistema internacional, se mantiene. En la aviación civil, y esto estoy seguro también que les pasa a los amigos de Colombia, existe entonces un convenio sobre aviación civil internacional que ya establece que también se deben utilizar las unidades del SI. Sin embargo, también se toleran algunas otras. Todavía es posible seguir hablando entonces de nudos o de millas, o si no en alturas, a veces hasta de pies. Eso entonces también ha sido recogido en este convenio y los países los han ido adoptando. Pero queda claro que hay una intención de que cada vez acercarse más al sistema internacional. Por último, con las nuevas definiciones, en el Perú también se han hecho ahí algunas labores para buscar que difundirlas. Ustedes saben que ya desde el año 2018, se aprobaron entonces las nuevas definiciones de las 7 unidades base y también estas tuvieron un plazo de implantación que a partir entonces del año pasado, del 2019, ya son de uso oficial. Entonces nosotros hemos buscado que también difundirla, buscar que dar a conocer todas estas nuevas definiciones. Hemos hecho notas de prensa, hemos sacado publicaciones, hemos hecho eventos, y eso es lo que buscamos entonces que también se logre a través del Ministerio de Educación. Se ha coordinado con ellos entonces para capacitar a docentes, para que se entienda o se comprendan mejor estas nuevas unidades. A los docentes universitarios también se les ha brindado capacitación. Bueno, por lástima del tiempo, en realidad me gustaría explayarme más, pero quedo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Ingeniero Dages, muchísimas gracias por esta intervención. A pesar de algunos inconvenientes técnicos, tuvimos la oportunidad de escuchar en amplitud su exposición sobre la evolución en Perú. Tenemos precisamente una pregunta y es, ¿en Perú los surtidores de combustibles ya utilizan litros? Y si es así, ¿desde cuándo? No, les contaba que lamentablemente ese paso todavía no se ha dado. Hemos hecho algunos estudios para el cambio, pero todavía se utilizan galones. Lo que sí estamos buscando es ver el impacto que traería ese cambio. No solo se trata de presionar un botón, pese a que son surtidores de combustible electrónicos, porque sabemos que estas tranquilamente se pueden hacer, si no hay que verlo en su conjunto, es decir, en toda la cadena de comercialización de combustible. Por ahora todavía se siguen utilizando galones. Ingeniero, muchísimas gracias por su intervención y por esta respuesta a nuestra audiencia y por participar como con todos nosotros en la celebración del Día Mundial de la Metrología.